Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegamos, se abre el espacio en blanco y todo un mundo de misterios nos espera. Algo que hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Pedro López y Manuel Linares, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros volver a estar conectados con todos vosotros en multitud de lugares en este planeta azul nuestro. Se cumplen hoy 11 días de una guerra en las fronteras de Europa, algo que no tenemos que olvidar, y tenemos medios de comunicación si quieres conectar con nosotros. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes que controlan en Barcelona, Ramón Álvarez; en Cantabria, Juan Gómez; y en Sevilla, Antonio Baena, dispuestas ya para vuestras comunicaciones. Ya tenemos todo listo, solamente nos falta daros una pista de lo que os hemos preparado para hoy. Invitados, expertos arqueólogos, han descubierto asuntos que seguro van a ser controvertidos y hoy queremos conocerlos. Seguiremos viaje a la búsqueda de nuevos misterios en tierras más cercanas. Iremos tras la pista de leyendas, prodigios y enigmas. Esas son hoy nuestras intenciones. Algo que ya comienza en este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Para abrirlo lo hacemos con un poco de música egipcia para saludar a nuestros dos primeros invitados de lujo. Teresa Bedman, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estupendamente aquí, pues con mucha alegría de volver a estar en presente. Y yo de que estés aquí. Y Francisco Martín Valentín. Qué guapos os veo a los dos, ¿no? Bueno, es que veníamos a una cita contigo, entonces... ¿Había que ponerse guapos? Claro. Vaya la que he liado con la guerra, ¿eh? Sí, tremendo. Es un horror que nos amenaza a todos, y para los que estamos en contacto con civilizaciones que han tenido amplios marcos cronológicos de desarrollo, pues a veces
tenemos la sensación de estar volviendo a ver hechos repetidos como cíclicos. Ya sabes que los egipcios pensaban que la historia era cíclica, no lineal, que todo regresaba. Y desgraciadamente todo regresa. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Ya me estás poniendo los pelos de punta. Déjame que os presente más. Bueno, primero sois de un instituto de estudios del Antiguo Egipto. ¿Cómo se os ocurrió montar eso? ¿Y quién lo montó y cuánto tiempo hace? Porque lleváis ya, hemos de decir, espera que diga a los oyentes, con estos señores, bueno, llevan excavando un montón de tiempo, ahora nos van a contar en Egipto. Vivimos aventuras en Luxor haciendo un programa y visitamos la excavación, increíble el trabajo que han hecho, que nos lo van a contar ahora. Pero ¿cuándo surge el instituto? El instituto surge en el año 1997. Oh, ha llovido. Sí, ha llovido. O no ha llovido. Ha llovido y surge después de haber hecho de haber fundado otra gran institución egiptológica que todavía sigue, que es la Asociación Española de Egiptología. Esa fue nuestra primera etapa, pero en el año 1997 decidimos que el marco, digamos, idóneo de llevar a cabo nuestras actividades, que ya eran de investigación científica directa sobre el campo, en este caso la excavación, pues necesitaba de una institución específica diferente. Y por eso fundamos Teresa, conmigo y con otros compañeros que estaban en la asociación en aquella época, el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que este año cumple su 25 aniversario. ¿Y cuándo os da por ir a excavar a Egipto? Bueno, eso nos da cuando Egipto lo ordenó. ¿Sí? Porque nosotros a Egipto, como tú sabes bien, Miguel, que nos conocemos desde muchos años, íbamos por nuestra cuenta, sin mayor problema, pero un buen día Egipto nos echó el alto, a través del doctor Mohamed El Biali, que era en aquella época el director del Servicio de Antigüedades de la orilla occidental de Luxor, muy buen amigo, se puso muy serio con nosotros y nos dijo, bueno, ya está bien de que vengáis aquí a pedir permisos para entrar en esta tumba y en la otra, que en aquella época se daban los permisos allí. Ahora tenéis que hacer algo por Egipto. Y Teresa y yo nos quedamos paralizados. Entonces, bueno, pues tú dirás, Mohamed, venid conmigo que os voy a enseñar una tumba. A ver si queréis cogerla. Y el hombre nos llevó ni más ni menos que a la tumba Tebana 353 de Senenmut, que está al lado del Bahari, que contiene el techo astronómico más antiguo de la humanidad y una cantidad de textos y secretos tremendos. Nos quedamos impactados y de ahí arrancó ya nuestro compromiso con Egipto, porque Egipto nos cogió del cuello literalmente y nos obligó a hacer algo por él. Y desde entonces acá, Miguel, pues son, si Pitágoras no mente, 22 años. Excavando y trabajando. Y trabajando allí, sí. Espera que voy a preguntar a Pedro. Pedro, ¿te interesa? ¿Te gusta Egipto? Sí. ¿Has estado? Hay que ir a Egipto. Nuestro técnico. ¿Por qué me pasa últimamente? No sé si... Yo no veo mucho la televisión, pero de vez en cuando pongo documentales. Todos los días están hablando de Egipto, con historias nuevas, con faraones, con tumbas que se han encontrado. Además, documentales muy actuales, ¿no? ¿Qué pasa con Egipto? Pues, ¿se está poniendo de moda? Yo creo, sí, de una parte se está poniendo de moda y de otra parte yo creo que coincide, es una visión muy mía, muy nuestra, con la gran crisis de valores y de entroncamiento con la vida que tiene nuestra sociedad occidental. Estamos buscando, sin saberlo, la gente busca sin saberlo, las raíces que están allí, y cuando se enfrenta al conocimiento que se desprende del país del Nilo, se quedan realmente impresionados y saben que allí es donde hay que seguir buscando. Por eso lo que yo creo que hay es una búsqueda inconsciente, colectiva, que ha sido captada por los medios y ven el nicho de negocio y hace que Egipto esté tan presente en nuestras vidas. Yo pienso esto, Miguel. Quizá, como decíamos ahí, es el germen de nuestra civilización y algo inconsciente nos dice hay que ir ahí. Sin duda, porque hoy estamos en crisis y queremos volver a los orígenes instintivamente para encontrarnos a nosotros mismos, para recuperar nuestro alma, el espíritu del que se nos está privando. Déjame que busque una frase que estaba por aquí. Subimos un poquito la música, por favor. En alguna parte he leído que decís hay que recuperar el pasado
Es que no encuentro la frase. La frase es de Teresa. Teresa, ¿te acuerdas cuál es? Sí. Hay que recuperar el pasado para perder el futuro. Para buscar el futuro. Para buscar el futuro. Eso es lo que hacéis vosotros, ¿no? Efectivamente. Si no, lo nuestro sería un diletantismo. Ya. No. Nosotros somos investigadores de vanguardia, tocando las fronteras de la historia y de los arcanos. Increíble. Me parece que os lo he dicho, pero lo vuelvo a decir ahora. ¿Qué se siente, Teresa? Yo tuve la oportunidad cuando estuvimos allí, acababais de descubrir una tumba intacta que no pudimos ver, pero ¿qué se siente cuando desentierra la historia, el primero después de 3.000 años a lo mejor, de algo que ha estado allí enterrado? Bueno, son muchos los sentimientos encontrados, ¿no? Pero cuando de repente ves un enterramiento intacto, un sarcófago de un sacerdote, y de repente te encuentras con las flores que dejó su esposa o su familia allí, que están todavía, que están todavía, te embarga una sensación de que es un segundo en el tiempo. O sea, han pasado más de 3.000 años desde que ese señor fue enterrado, ese sacerdote había sido enterrado, hasta el momento que nosotros lo descubrimos. Y es como si hubiera sido una continuación, ¿no? Porque, no sé, le vimos allí tan perfecto, tan con sus flores, su sarcófago lleno de flores y todo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento muy mágico, muy mágico. Y bueno, la verdad es que cuando ya se pasa el proceso de la documentación lógica, ¿no? Que hay que hacerlo y hay que levantarlo para llevarlo a un lugar seguro donde vamos a hacer un proceso rápido de limpieza, restauración, porque venía el ministro en unos días. Cuando la gente lo levantó, yo me recuerdo que Francisco y yo íbamos detrás de él y era como si estuviésemos haciendo una procesión funeraria, ¿no? Hasta entrar a la tumba del visir, que fue donde lo depositamos. Y fue también otro momento súper mágico, ¿no? Es eso que dices, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, es esa... No, y bueno, y el caso es que además allí la gente que estaba, porque de repente se llena de gente aquello, de guardianes, de policías, de no sé qué, salen de todos los sitios. Era como si estuviesen en el duelo de un familiar que acababan de enterrar. ¿Qué me dices? Sí, o sea, la procesión que se organizó para meter el sarcófago dentro de la tumba, que fue espontánea, es como si de repente estuviésemos enterrándole otra vez de nuevo a un familiar. Y fue algo muy, muy bonito. Y ya te digo, en una décima de segundo era... El pasado y el presente estaban unidos. Qué suerte tenéis, debe ser que os lo merecéis. Y ahora estáis en un proyecto que se llama Amenhotep, el visir Amenhotep III. No, el visir Amenhotep Hui. Amenhotep III fue el rey. El rey, vale. Hablaremos también de ese libro que acabáis de sacar. Última pregunta y entramos a ver algunos de los personajes que quiero que nos contéis hoy. Había muchos ladrones de tumbas en la antigüedad, perdón. Bueno, está claro, esto es a partir de nuestras averiguaciones en las excavaciones. Sí. Estos son datos, no opiniones. Efectivamente, la violación de las tumbas en Egipto se produce a partir de la misma época faraónica. Sí. Claro. Incluso la misma gente que había ayudado a hacerlas. Yo no diría, porque eso es difícil. A veces a lo mejor hay veces en que se haya podido producir, pero en general no. Yo creo que había un cierto tiempo de descanso de los difuntos en su sitio, pero generaciones posteriores, en época faraónica, acudían a las tumbas para violarlas y para sacar los ajuares. Hay un documento de un personaje de época libia del año 1900 antes de Cristo, que era un sumo sacerdote, era un alto, y se iba de campaña militar porque era libio. Y hay un documento escrito de su orden que dice: buscadme oro en las tumbas para pagarme a las tropas para cuando yo vuelva de... En fin, pero además hay datos perfectamente establecidos de instrucción de procesos judiciales para ladrones de tumbas en época de la dinastía vigésima. Estamos hablando de 1100 y pico antes de Cristo. Entonces sí, es una tradición egipcia. Es que es muy curioso, es muy contradictorio el espíritu egipcio. Inventan la inmortalidad y la eternidad y son los primeros que revientan las tumbas. Sí, es curioso y paradójico. Durante el siglo XIX y principios del XX se vendían muchas antigüedades por ahí. ¿Se pueden encontrar todavía? Nosotros la verdad es que estamos ajenos absolutamente a ese asunto,
porque nuestro compromiso profesional nos impide ni acercarnos ni pensar en este tema. Vale, no digo nada entonces. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. 900, 137, 137 si queréis preguntar algo. Hemos hablado muchas veces de Egipto, pero todavía tendremos que seguir hablando. Vamos con esa primera introducción. En este viaje que estamos realizando en el país de los faraones, destaca una mujer. Entonces llegó Hatshepsut. Era la hija de un rey y la esposa de otro rey, pero eso no le bastaba. Esta es la historia de un logro increíble, de un deseo secreto y de una encendida ambición por ser rey. Esta es la historia de una mujer que quiso conseguirlo todo. Hay un misterio acerca de Hatshepsut que empieza aquí, en el templo de Deir el-Bahari, situado en la orilla occidental del Nilo, frente a Tebas, la antigua capital de Egipto. Ahora mostraría al país lo que podía hacer la hija de un gran rey. Emprendió el programa de construcción más ambicioso que ninguna reina había llevado a cabo hasta entonces. Deir el-Bahari iba a ser el templo funerario de Hatshepsut, donde podría ser adorada después de su muerte. Ninguna reina se había hecho construir jamás nada igual. Egipto debió quedar sorprendido. Tengo aquí un libro también que habéis escrito vosotros, de Reina Faraón de Egipto. Y lo bueno que tenéis es que no escribís como hace mucha gente buscando en datos por ahí o últimamente ya en la red, sino que son parte de vuestras investigaciones. Porque lo que estáis excavando ahora está justo al lado del templo de Deir el-Bahari, ese templo de Hatshepsut. Bueno, estamos muy cercanos de Deir el-Bahari, pero el libro de Hatshepsut, del que ahora te hablará también Teresa, surge como consecuencia de nuestros trabajos en la tumba tebana 353 de Sendemut, que está mucho más cerca de Deir el-Bahari, puesto que está dentro de Deir el-Bahari. ¿Sí? Claro, ese es otro de los descubrimientos. Formaba parte. Hoy el témenos del templo está retraído, pero antes estaba dentro del templo. Y entonces este personaje fue un personaje íntimamente unido a ella. Sí. Entonces cuando terminamos nuestros trabajos en ese lugar, desde el año 2000 al 2008, inmediatamente tuvimos la suerte de conectar con La Esfera, que accedió a publicarnos este libro, que es un libro de alta divulgación, pero con mucho dato científico, consecuencia o resultado de nuestras excavaciones y nuestras averiguaciones en todo el contexto de Bahari, en la vida de Hatshepsut y de Senenmut. Vale. Se me olvidó deciros que parte de las cosas que habéis sacado de esa tumba de Amenhotep Hui están en el Museo de Luxor. Sí, eso lo organiza Teresa. Cuéntame. Y ahora vamos con Hatshepsut. El 12 de diciembre pasado, pues tuvimos el honor de contar con hicimos la inauguración de 230 piezas de las que hemos ido descubriendo a lo largo de estos últimos 13 años, ¿no? Y la verdad es que fue un día precioso, muy apoyados por la embajada, por amigos que habían venido de España. Y la verdad es que ha sido todo un acontecimiento, porque se coincidió con el que se celebraba también el 46 aniversario de la inauguración del templo, y se hizo con motivo del museo, y se hizo con motivo de esta inauguración. Y la exposición va a estar allí durante este año entero, porque quedó tan bonita que el director decidió dejarlo un año entero, y después pasará a formar parte de los fondos del museo donde ellos decidan. O sea que cuando vayas a Egipto puedo verlo. Claro. Es más, te acompañaremos. Iremos contigo. Como me gusta. Vale, vamos con Hatshepsut. ¿Quién era esta mujer y cómo una mujer, teóricamente, suele estar en segundo plano, llega a ser faraón, o faraona, o reina, yo no sé cómo decirlo ya. Faraón. ¿No hay faraona? No, eso fue Lola Flores, que para descanse. Ah, vale, perdón. No había palabra faraona. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo llega ella allí? Porque tenía derecho. Sí. Sí. Pero también llega porque hubo un gran hombre detrás de ella, que fue Senenmut, que fue el que inventó a Hatshepsut y el que le dio el derecho a ser faraón de Egipto. Vamos a ver. Ella, cuando digo que tenía derecho, es porque ella viene de una hay que pensar que las mujeres en Egipto tenían muchísimo poder. Sí. O sea, no pasa como en Grecia o en Roma, ¿no?
que las mujeres allí tenían poder, tenían nivel y realmente eran súper importantes y además muy consideradas. Eso vale por allí. Pero es que después Hatshepsut, en ella, se concilian varias cosas. Había venido una guerra de liberación de los hicsos, los invasores. Egipto había quedado muy tocado. Y bien, resulta que quien habían sujetado el gobierno del país mientras que duraba la guerra habían sido las mujeres, que eso es una cosa que no se conoce mucho, y ahí tenemos reinas tan importantes como Yahotep, que es la que está en el poder mientras que su hijo es pequeño, la que lanza una ofensiva contra los invasores y termina finalmente venciéndolos, y finalmente su hijo termina de sacarlos del país. Bien, entonces de ese linaje viene Hatshepsut. Entonces, con la mala fortuna que del linaje dinástico, que era de Amenhotep I con Meritamón, no hay descendencia, mientras que los hijos que empiezan a estar en la dinastía son hijos de mujeres secundarias, que son los Thutmosis. Uh-huh. Bien, entonces Thutmosis I se casa con Amestaserit, que no me salía el nombre de la madre, Amestaserit, y resulta que ella tiene una hija, que es Hatshepsut, y el padre con otra concubina tiene otro hijo, que será Thutmosis II, por lo cual la realeza en Egipto no era el príncipe, por haber nacido, el príncipe tenía derecho a estar en el trono de Egipto, sino que tenía que desposarse obligatoriamente con una mujer de sangre real, una esposa real, que siempre coincidían que son hermanas o medio hermanas, que era el caso de Hatshepsut, y entonces para poder sentarse en el trono de Egipto. Thutmosis II resulta que fallece, pero ya ha tenido otro descendiente con otra concubina, que será el famoso Thutmosis III. Uh-huh. Entonces ahí había un desacuerdo, había un deslinaje, y entonces en algún momento determinado yo creo que yo a veces me las imaginaba, ¿no? Me imaginaba a Hatshepsut con su madre, incluso con su abuela que todavía vivía, y de repente ellas debieron de animarla a ella, es decir, es que tú tienes derecho porque tú eres la hija carnal del dios Amón. Entonces Senemut y otros funcionarios la apoyan en dar ese paso. Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque tenía derecho. Yeah. Y era una mujer de armas tomar, ¿no? Bueno, yo no sé si era una mujer de armas tomar. Lo que sí es cierto es que, ayudado por Senemut, cambió toda Tebas, ¿no? Embelleció el templo de Karnak, construye del Bahari, que es ese templo fantástico. Es el comienzo del templo de Luxor, como ahí conocemos el templo de Luxor. El arranque de ese templo es de ella. La vía procesional de la fiesta Opé también cambia. O sea, embellece todo Egipto realmente. Y tiene muchas batallas contra los hicsos, por lo menos en su templo hay un montón de leyendas que hablan de eso. Bueno, ella también dice que ha luchado contra los hicsos, pero los hicsos ya se habían venido hacía tiempo, ¿no? Pero lo que hace, una de las cosas más importantes, es el viaje al país del Punt, que es un viaje comercial, que es súper interesante. No es que antes no se hubiese hecho con otros reyes, sino que ella lo hace por otro camino diferente, que cruza el desierto hacia otra por el gas, o sea, por un wadi que hay hasta el Mar Rojo, y de Mar Rojo ahí bajan por cabotaje hasta el delta del Gas, que es lo que estaría ahora mismo a la altura de Eritrea, más o menos, y que es lo que se supone que ahora mismo sería el país del Punt, y hace un comercio para traerse la resina y todo. Y entonces realmente fue muy interesante. ¿Y era bien aceptada por el pueblo, por los egipcios? Yo creo que por los egipcios eran súper bien aceptada. Lo que no, posiblemente cuando no fue tan aceptada fue por los ramésidas. Seti I y Ramsés II fue la que realmente hicieron una labor muy de dañar la memoria, el damnatio memoria que sufren los templos, es en época de estos dos reyes. Ya. ¿Dónde está enterrada? ¿En el templo estaba enterrada? ¿Se no. encontró la tumba? La tumba, otra de las cosas importantes es que, por ejemplo, en lo que hoy conocemos como Valle de los Reyes, la primera tumba que se hace construir en el Valle de los Reyes, que es la KV-20, es la de ella. Entonces, ella se enterró en esa tumba, en la KV-20.
Lo que pasa es, como ha contado antes Francisco, en un momento determinado hay robos de tumbas, entonces saquean, y los sacerdotes de Amón la sacan de ahí y la depositan en la tumba de su nodriza, que es donde la encontró la norteamericana Elizabeth Thomas, Sí. y que esa fue la primera mujer que dijo que esa momia correspondía a Hatshepsut. O sea, que la tumba original estaba... En la Cabo 20, sí, en el Valle de los Reyes. Un día me dijeron que era la tumba y a mí se me ocurrió meterme un poco y... Muy complicado. Es muy complicada. Muy complicada, Está sí. muy complicada porque además no ha sido excavada nunca. Sí. El que único que penetró fue Howard Carter, y que, por cierto, este año es el centenario del descubrimiento de Tutankamón, Sí. y también el bicentenario del desciframiento de los jeroglíficos. O sea, que estamos también en un año egiptológico muy importante. Por algo será. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900-137-137 el teléfono. Te miro sobre todo a ti, Teresa. ¿No habéis pensado que quizás sea ahí la reencarnación de algunos egipcios que os ha tocado volver para estar ahí? Porque a ti te estaba viendo con Hatshepsut, seguro, Teresa. Ahí Pues en la sé, corte. No sé. Vale, si queréis contestar, No, contesta. sí, yo no tengo ningún problema. Yo no puedo afirmar que sea reencarnación de nadie. Pero tampoco me puedo creer que a esta altura de mi vida que todo lo tengamos que resolver en el cortísimo espacio, ¿Verdad? de 90 años, vamos a poner. Vale. Estos son nuestros invitados. Seguimos, queremos daros más datos de otros asuntos que andan por ahí, que hay que revivir de nuevo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Akenatón fue un faraón de la 18ª dinastía del Imperio Nuevo de Egipto. Akenatón eligió este nombre cuando se convirtió al culto de Atón. Su reinado está datado en torno al 1353-1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo. Busquemos más datos sobre él. El sacerdote de Amón-Ra y el nuevo rey, los dos hombres más poderosos de Egipto. El faraón Akenatón ha llegado al poder. Su nombre significa el espíritu viviente del dios Atón. Durante generaciones, reyes y sacerdotes han trabajado en armonía en beneficio del pueblo. Entonces llegó Amón, un dios que surgió de la oscuridad para convertirse en la deidad intocable del imperio, amenazando con eclipsar incluso el poder del faraón. Pero el joven Akenatón tiene otras ideas, blasfemas. Ejerció su autoridad suprema para combatir contra el advenedizo dios y los sacerdotes que le servían. Nadie se había atrevido nunca a desafiar a los dioses. Eso viola la esencia misma de la sociedad egipcia. Akenatón, el faraón que se convirtió en un dios. Conozcamos algo más de su historia. Montones de saludos y de preguntas desde diferentes partes del mundo se están llegando. Luego trataré de pasaros algunas. Muchas gracias. Akenatón o Ajenatón, ¿cómo se dice? Aj-en-Atón. Aj-en-Atón. Vale, yo no lo repito. Tenemos la idea de que era un faraón, bueno, muy, muy místico, que cambió un montón de historias y cambió la capital, y sin embargo vosotros parece, bueno, no solamente vosotros, pero vosotros habéis descubierto ahí una historia que no coincide mucho con lo que, ¿no? Vamos a ver, es decir, de nuestros trabajos en la tumba del visir nos llevaron a descubrir una serie de datos precisos de tipo de inscripciones que hacían coincidir el reinado de Ajenatón, cuando se llamaba Amenhotep IV, antes de cambiar su nombre, con el reinado de su padre, Amenhotep III. Y esto fue un hallazgo fundamental, el más importante que creo que se ha realizado. ¿Estás diciendo que había dos faraones al mismo tiempo? Eso estoy diciendo. ¿Correinado? ¿Cómo lo llamáis? Corregencia. Corregencia. Este es un tema que ha hecho correr ríos de tinta y contra el cual
bueno, había a favor muchos egiptólogos y luego muchos otros en contra, que era la última tendencia de la corriente. Todos los libros publicados hasta hace muy poco, hablaban de que primero reina Amenhotep III, el padre, y luego sube al poder Amenhotep IV, Ajenatón. Y con lo que nosotros descubrimos en el año 2013 se pone término a esa confusión, porque de la corregencia se había hablado mucho antes, con muchas pruebas, pero siempre se habían discutido, porque le faltaba a la gente, o a los investigadores, a los científicos, lo que llamaban un fix checkpoint. O sea, un chronological fixed point. O sea, un punto cronológico exacto que demostrase que tal día de tal mes había presunción de esto. Y nosotros descubrimos estas, no te lo voy a explicar ahora porque no es el tema, pero descubrimos estas inscripciones que coinciden, están perfectamente probado que estaban mencionando una fecha en la que Amenhotep III estaba haciendo su primer jubileo en el año 30. Que fue un día 27 de un segundo mes de Shemu de su año 30. Y en las inscripciones nuestras también se recoge indirectamente esa fecha. Si tenemos al hijo y al padre en las mismas inscripciones juntos, quiere decir que reinaban juntos. Ya. Y esto ha tenido una trascendencia enorme. Bien, esto es lo que nosotros hemos descubierto que nos ha obligado, como sucedió con el libro de Hatshepsut, a poner al público todas nuestras conclusiones, porque este trascendente descubrimiento, ya digo que había sido muy discutido, lo obliga a hacer una reconsideración de toda la cronología final de la dinastía, de la parte final de la dinastía XVIII, y consecuentemente a ubicar en el sitio cronológico correspondiente a personajes que antes no se les podía relacionar. Y pongo el más arquetípico de ejemplo, Tutankamón. Hablaremos de otro momento. Bien, pues sí, ya digo, lo pongo por delante. Entonces, efectivamente, nosotros hemos averiguado, hemos investigado, y nuestros estudios e investigaciones sobre el periodo son muy antiguos ya. Entonces, nuestra visión de Ajenatón no coincide exactamente con la visión generalizada, y la estamos tratando de explicar ahora. Si ya da tiempo o lo... Explícamelo, no era tan bueno como parecía, no cambió. No es cuestión de bondad o maldad. Espera, porque yo tengo aquí unos datos que dice Nicolás Riff, un egiptólogo, le pone, dice que no era tan bueno como decía. No digo que sea premeditadamente malvado, sino que la política que siguió con el pueblo egipcio fue desastrosa, y lo compara con Mao, Hitler o Stalin. Bueno, Barry J. Kemp, que está excavando en Amarna desde hace más de 25 años, ha excavado unas necrópolis de los trabajadores que son las muestras del horror. ¿Sí? Fosas comunes, gente trabajadora que son niños, son de 11, 12, 13 años, no más, gravísimas lesiones de transporte de materiales, evidencias de inanición, es decir, o sea, un horror. Que lo había hecho todo... Es que la historia cambia, es que la idealización de Ajenatón viene como consecuencia de una falsa tendencia que surge en el siglo XIX, cuando se empieza a excavar Amarna, sí, y las sociedades o las misiones arqueológicas que allí estaban trabajando estaban buscando confirmar datos de la Biblia. Cuando encuentran restos de este rey, y cuando empiezan a descubrir y traducen el himno a Latón, donde se ha hablado de un único Dios, etcétera, sí, en una fecha que es el siglo XIV antes de Cristo, rápidamente se hizo una conexión con el tema del monoteísmo bíblico. Y entonces, a partir de ahí, ya el personaje fue proyectado de una manera positiva. Yeah. Si además vemos, por ejemplo, unas pinturas que se conservan en el Asmolean, que se ve escena familiar de las niñas encima del padre, o las niñas, y relieves que hay de estelas que se les ve como amorosamente enlazados, etc., la sensación que se produce, si no se hace una sana crítica, es que era gente dulce, encantadora, tremendamente familiar, pero la realidad fue muy otra. Sí. Sí, absolutamente. Déjame que ponga un poquito de música. Y déjame que te trate de llevar a mi terreno. Sí. En algunas, cuando lo ves en el museo, tiene las caderas muy anchas, y alguno decía era una mujer, o tiene cuerpo de mujer. Otros dicen que era un extraterrestre, porque de repente vino del cielo para cambiar todos esos dioses que había por ahí tan extraños, y un único dios. Y además vio un ovni que le dijo el lugar exacto donde tenía que construir su ciudad. Mira, no, me digas que no. No, te digo que no, pero de manera rotunda. Dime. Vamos a ver. Ajenatón, Amenhotep, el príncipe Amenhotep,
fue hijo, eso se ha demostrado ya, hijo de Amenhotep III y de la gran esposa real Tiyi. Y no iba a ser el heredero del trono, pero llegó a serlo. Entonces, simplemente subió al trono corregente con su padre, conforme te he dicho. Y no vio, yo no sé si vio ovnis, pero vamos, el movimiento religioso que se puso en marcha para instaurar la nueva religión fue consecuencia de una idea política en virtud del cual Amenhotep III se declaró a sí mismo el Atón viviente sobre la tierra. Y como consecuencia se pudo enfrentar al dios Amón y a su clero, que era contra los que estaban luchando. Entonces Amenhotep III hizo corregente a su hijo con él aproximadamente en el año 28 de su reinado, reinó 39, en el año 28 hizo corregente a su hijo con él, probablemente reinó con él conjuntamente solo 2 años, porque desde el año 30 hasta el año 38-39 coexistieron uno como el dios Atón sobre la tierra y otro como el faraón Ajenatón. Primero Amenhotep IV y a partir del año 5 como Ajenatón. Y lo dicen las inscripciones. Lo que pasa es que no se han querido leer en propiedad. ¿Y el cuerpo que tiene así tan abultado es porque tiene alguna enfermedad o...? Probablemente eso ha habido muchos médicos y anatomopatólogos que solamente por las representaciones de las esculturas, porque partamos de la base de que la momia de Ajenatón no se ha encontrado. O sea, eso de entrada. Por lo no ha podido haber estudios anatomopatológicos sobre restos humanos. Decían que podía haber tenido el síndrome de Marfan u otros síndromes que dan ese tipo de deformidades. Por otra parte, es probable porque él se gobernaba sobre un principio, que lo dicen sus inscripciones, que es sobre la verdad, la Ma'at. Está satisfecho, dice, en la Ma'at, en la verdad. Y se dice que dio instrucciones a su jefe de escultores para que representase lo que veía. Por tanto, ¿qué teníamos? Una persona con ciertas deformidades físicas, quizás algo exageradas, pues por cuestiones religiosas quizás, pero tampoco claro, pero que era tal cual lo vemos. Y de repente, cuando termina un poco su etapa, el clero borra toda su memoria, destruyen la ciudad. Obviamente. Probablemente, como decía Cyril Aldred, un gran egiptólogo, le hicieron una ceremonia de execración tremenda, porque los antiguos egipcios eran muy cuidadosos a la hora de modular las execraciones. No para todo el mundo era igual. Había grados. Y a él probablemente le hicieron la máxima. Aldred decía que probablemente quemaron su momia. Quemaron su momia. Decía Aldred. No hay pruebas, puesto que no la tenemos. Pero de ninguna manera es la KV-55. Lo digo ya por si hay alguien que me está escuchando. Seguro que te están escuchando. Y entonces sí, los sacerdotes de Amón lo persiguieron. Absolutamente. Él, su memoria y todo lo que tuvo que ver con el atonismo. Excepto Amenhotep III. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué iba a decir, sí? Pues porque ese fue el último faraón legítimo, nacido de gran esposa real, y que gracias a las buenas artes probablemente de un hombre, un sabio llamado Amenhotep, hijo de Hapu, se le declaró hijo del dios Amón, de su cuerpo, en el templo de Luxor. Da gusto escuchar a estos señores, ¿verdad? 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Porque además hablan no porque lo hayan leído, sino porque lo han visto ahí. Sabéis, no digo nada. Seguimos adelante, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más personajes que queremos darles una vuelta, ya veréis. Radio Nacional de España, la que quieres. Valentín vestía siempre con sobriedad. Al llegar a la sala se acercaba hasta la mesita donde... 14ª edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. ¿Qué ocurrencias? ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? ¿Quién dices que era ese? No sé, pero desde luego conocer... Radio Nacional de España y la Fundación Bancaria La Caixa convocan el concurso de relatos y microrrelatos escritos por personas mayores. El recuerdo de los buenos tiempos. Las obras ganadoras serán adaptadas para su emisión en Radio Nacional de España. Buena idea. Consulta las bases en rtve.es y envía tus obras antes del 29 de julio. Y recuerda, 24 horas fin de semana, el informativo de noche del fin de semana. RTV, la que quieres. Vayamos a buscar más datos del faraón niño, el faraón dorado.
Un misterio que continúa 3000 años después. Tutankamón cautivó al mundo desde que fue noticia por primera vez, y aún muy pocos conocen su verdadera historia. Egipto, tierra de faraones. Aquí fue donde en noviembre de 1922, Howard Carter realizó uno de los descubrimientos más sensacionales en la historia de la arqueología: la tumba de Tutankamón. El tesoro descubierto era asombroso, con un valor estimado de varios billones de dólares. El mundo quedó cautivado con la historia del faraón dorado de Egipto. 90 años después, las circunstancias exactas de su vida y muerte aún siguen siendo un misterio. Tutankamón, el misterioso faraón niño. Nuestros invitados tienen más reseñas sobre él. Cuando he dicho Tutankamón, no sé si se lo pronunciáis vosotros así. Tutankamón. Bueno, pues así como tú dices. La imagen viviente de Amón, cuando nació Tutankamón, la imagen viviente del Atón. Quédate con eso. Vale, yo estoy tomando nota. ¿Quién era este personaje? Este personaje pues fue un rey muy poco conocido, que reinó alrededor de 11 años. Y que ¿se murió a los 18? Dice, no, digo. La momia sí está estimada alrededor de los 18, sí. O sea que desde muy pequeñito ya era... Sí, estaba ya predestinado a ser rey. Según nuestras tesis, es un hijo de Amenhotep III, no de Akenatón. ¿Del padre de Akenatón? Al menos oficialmente, hijo de Amenhotep III, y de la hija de este, con la que Amenhotep III se casó en su primer Jepset, la gran esposa real Satamón, que resulta ser, probablemente, la KV, la joven dama de la KV 34 del Valle de los Reyes de Amenhotep II. La joven mujer. Sube al trono muy jovencito, ¿por qué? Bueno, sube al trono muy jovencito porque Amarna ha colapsado. Después de que muere Amenhotep III en su año 39, quedan otros 5 años de reinado de Akenatón, más otros 3 de corregencia de su hija Meritatón y otro personaje llamado Semeneskara, que era también probablemente hijo de Amenhotep III y hermano de Akenatón, y sucede la restauración. Los sacerdotes de Amón, que estaban esperando y habían actuado muy eficazmente para tirar abajo a toda la casa real, porque se había apartado del orden ortodoxo, consiguen liquidar esta situación y surge Tutanhatón, que le cambian el nombre a Tutankamón, que era un niño que era hijo de gran esposa real, como era la norma, y del último faraón reinante de Amenhotep III. Toda la literatura científica que podamos manejar ahora, no toda, pero la mayoría, dice que no, que fue hijo de Akenatón. Ya. Pero nuestros descubrimientos, basados en lo que habéis sacado, claro, permiten, adaptando la cronología, a poner en conexión a Tutankamón en el tiempo con Amenhotep III, consultar los datos arqueológicos, de ver qué dicen las inscripciones y simplemente prestar atención a lo que los egipcios nos dijeron. Porque Tutankamón se reivindica hijo de Amenhotep III en el templo de Luxor, en el templo de Soleb de Sudán, hay un león en el British Museum que lo pone, en un instrumento astronómico que se reivindica nieto de Tutmosis IV, que era el padre de Amenhotep III. Y estos eran datos que hasta ahora no se habían admitido por los egiptólogos porque decían no había tiempo, pero ahora con nuestro descubrimiento todo encaja perfectamente, hubo tiempo. Que vayan tomando nota los arqueólogos. Bueno, nosotros hemos publicado, como decías, un libro, precisamente poniendo a disposición de la comunidad científica nuestros argumentos. La ciencia es eso. Y la ciencia debe ser aún más, es un tema que debe estar vivo y que debe estar abierto para ser discutido, para ser admitido o ser rebatido. Luego hablaremos de vuestra última publicación, Amenhotep III. Brevemente, ¿por qué muere? ¿Cómo muere? ¿Le asesinaron? Bueno, eso también lo comentamos en el libro. En ese tema es difícil entrar, porque se ha hablado mucho, se ha hablado si hubo algún tipo de acción contra él
por alguna lesión que tiene en la cara, si otra lesión que tiene en la pierna y también en el cráneo fue consecuencia de una caída de un carro, etcétera. No está determinado, ha habido teorías para todos los gustos. Nosotros científicamente no estamos en disposición de determinar la causa de la muerte, puesto que no somos médicos o personas de esta formación. Pero lo que sí que históricamente podemos acreditar y pensar es que se murió muy oportunamente. Vale, lo dejamos ahí. Lo tuvieron que enterrar muy rápido, lo metieron en un sitio muy pequeñito que parece ser no estaba preparado para él. Y según algunos datos, parece que su entierro era de segunda mano. Reaprovecharon un montón de las cosas que había para Reeves, por ejemplo, que lo has citado hace un momento, tiene profundos estudios, él y otros, que demuestran cómo, por ejemplo, la máscara fue reutilizada, le quitaron parte de las inscripciones y las pusieron de otra manera porque probablemente fuesen, él dice, fuesen para Semeneskare, no para Nefertiti. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, es decir, sí fue reutilizado. Fue un ajuar, en parte hecho para él, pero en parte todo venía de otro rey, y probablemente era de Semeneskare. Qué curioso, ¿no? Sí. Que incluso tuvieron que quitar algunos de los cartuchos que metían en la tumba para adaptar su nombre o... Bueno, rectificaron, como digo, en la máscara, quitaron parte de los nombres donde aparecía el Semeneskare y pusieron Tutankamón, sobreescribieron Tutankamón. Se ve perfectamente bien cuando se mira detalladamente. Y luego después, pues, fue como una acumulación en un sitio muy pequeño de un gran tesoro que que choca mucho con la mentalidad de los egipcios y con lo que ellos hacían para sus reyes en ese momento de la dinastía XVIII. Y parece que Lord Carnarvon ya conocía el lugar, la tumba, y que lo dejaron ahí, eso lo he leído en algún sitio. Brevemente, porque quiero ir con el visir. Bueno, el tema es que cuando Howard Carter descubre la tumba y viene Carnarvon para la apertura, tiene que esperar a que vengan las autoridades. Y hay quien dice que no aguantaron a esa apertura oficial y entraron una noche y que después Barton fue el que se dio cuenta porque había yeso fresco y habían puesto un cesto, no sé qué. Es una leyenda que no se sabe, no hay pruebas, pero bueno, tampoco estaría de más. Yo hubiera entrado, ¿no? No sé si me aguantaría. Aquí tenemos siempre una discusión, Teresa y yo. Ella dice, yo hubiera entrado. Yo digo, también. Yo no hubiera entrado. Yo Teresa, te acompaño, ¿vale? 2:54. Quiero que tengamos tiempo todavía para otra introducción y luego nos vamos con ese libro que va a dar mucho que hablar también. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de... El visir Amenhotep Hui fue algo parecido a un líder de la oposición, contrario a las nuevas corrientes religiosas impulsadas por el hijo y heredero del faraón, el futuro Ajenatón. Conozcamos algo más de su importante y desconocido papel en la historia. Queda muy poquito tiempo, sintético si puede ser, luego seguimos en la segunda hora, os quedáis un ratito más. De este sí que sabéis vosotros un montón, ¿eh? El visir Amenhotep. Yo no sé si cederle la palabra a Teresa Bien, bueno, porque muy sintético. De aquí habéis sacado vosotros toda la historia. Sí, precisamente, claro, de la historia de este personaje que estaba perfectamente oculto, desaparecido en la historia porque le habían condenado a la no existencia en el más allá y en el más acá. Y nosotros, nuestro trabajo, nuestros equipos, le han rescatado desde la eternidad para ponerle otra vez a la luz del sol. Y efectivamente hemos encontrado que fue un hombre que fue, como han dicho en la introducción muy bien, el líder de la oposición, podemos decir así, del movimiento amoniano, vamos a decirlo así, en contra de las nuevas reformas que se estaban llevando a cabo en la Casa Real. Porque él no era un hombre de Amón. Y consecuentemente perdió su vida, su puesto y su situación precisamente por defender esto. En las inscripciones que hemos encontrado, declara a Ajenatón hijo del dios Amón. Y debajo ordenó inscribir hecho bajo las órdenes del visir Amenhotep Hui. Eso fue su sentencia de muerte y esa fue la razón por la que pararon las obras de la tumba y destruyeron lo que se había hecho. Hasta que nosotros empezamos a trabajar en el año 2009 en la tumba, del visir no se sabía prácticamente nada. Nosotros le hemos devuelto el rostro, que estaba destrozado porque no se conocía. Le hemos devuelto su historia
le hemos devuelto su personalidad y nos damos cuenta de que fue un hombre considerado santo por los ramésidas y gente posterior, porque había sido perseguido y probablemente muerto en persecución por oponerse a Ajenatón. Déjalo ahí. Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Ignacio Benlliure y José Luis Aragón para darnos las noticias de las 3, las 2 son las Islas Canarias. Y nosotros seguimos, y si queréis seguir con nosotros, vamos a contaros más historias de ese Egipto que estos señores no lo han leído, lo han descubierto excavando en la arena. Y además nos vamos a ir a una provincia muy cercana de aquí de Madrid a descubrir leyendas y otras cuantas cuestiones más. 900-137-137 nuestro teléfono, y Blanco Radio en Facebook, Twitter, Instagram, nuestras redes sociales. ¿Te gustan los caramelos esos, eh? Son buenísimos. Enseguida regresamos, no os vayáis que tenemos mucho que contaros todavía. El Espacio en Blanco continúa. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.